Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 27 al 31. Permítame darle lectura a estos versículos. Dice lo siguiente, el versículo 27 al 31. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Hermanos, todos sabemos que hay cosas que necesitamos y a veces esas cosas que necesitamos son las que menos atención le ponemos. Nosotros, por ejemplo, en el caso de la alimentación, ¿qué es lo que más necesita nuestro cuerpo? Su cuerpo. Dice nuestra hermana, agua. Necesitamos alimento, claro, pero a veces nosotros no nos alimentamos de aquello que más necesitamos, sino que nos alimentamos más de aquello que más nos gusta. Por ejemplo, necesitamos alimento, claro. Yo necesito alimentos que tengan pues proteínas, esos alimentos que hacen bien a mi cuerpo, pero muchas veces no me alimento o no te alimentas con lo que más necesitas, sino con lo que más te gusta. Tú necesitas alimentarte, pero muchas veces tú tienes el gusto de comprarte una sopa Maruchan. ¿Por qué? Porque te gusta, pero no necesariamente es lo que tú más necesitas. Dice nuestra hermana Verónica, necesitamos la bebida. A veces nosotros, en vez de tomar más agua, que nos hace más provecho a nuestra salud, optamos por bebidas azucaradas. Pero eso no es lo que más necesitamos. Necesitamos agua. Eso es lo que más nos beneficia a nuestro organismo. Nos vamos siempre por lo que más nos gusta. Y hacemos un lado o no ponemos atención a aquellas cosas que son más beneficiosas para nuestra salud. En el sentido espiritual, esta iglesia de Corintios estaba actuando de esta misma forma. Ellos estaban anhelando los dones que más les gustaban a ellos. Por ejemplo, como el don de las lenguas, ese don que era espectacular y llamativo y que atraía fama y reconocimiento público de parte de los demás. Ellos les gustaba ese tipo de don, pero sin embargo no les gustaba tanto el don del servicio. Pero como congregación, ellos necesitaban más estos dones, como el del servicio, que los dones llamativos, espectaculares. Pablo está escribiendo aquí en esta sección, en todo el capítulo, claro, pero en los versículos que estamos, acerca de los dones espectaculares, de los dones espirituales, Y en el versículo 31, él dice, procura pues los dones mejores. No me voy a tener tanto tiempo en este versículo, solamente va a ser la plataforma para poder hablar acerca de los otros versículos que están arriba. Pablo le está diciendo, procura los dones mejores, los que más beneficiosos, los que sean más útiles, los que más convengan a la congregación.
Eso es lo que está prácticamente exhortando Pablo a esta iglesia. Para poder entrar en contexto, quiero recordarles lo que vimos el domingo pasado, los puntos que estuve enseñando. Número 1, vimos que en el cuerpo de Cristo no hay lugar para el orgullo. No debemos sentirnos superiores por nuestros dones que Dios nos ha dado. Número 2, en el cuerpo de Cristo no hay lugar para la inferioridad. No debemos de sentirnos menos por los dones que se nos ha otorgado de parte de Dios, de los dones que Dios quiso darnos. Y vimos también que el propósito de los dones no es producir orgullo o inferioridad en nosotros, sino más bien en servir a los demás y usarlos para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque en este momento los corintios estaban distorsionando, corrompiendo completamente los dones espirituales. Ellos usaban los dones para su propio orgullo, su propia gratificación. Por ejemplo, hay algunos que reciben el don de la enseñanza, el don de la predicación. ¿Y qué hacen algunos de ellos? Le quitan la gloria a Cristo. Están más preocupados cómo van a expresar, cómo van a enseñar, cómo van a pronunciar las palabras pues muy elevadas, y quieren sorprender a la congregación, quieren de veras impactarlos y asombrarlos, y que los demás digan: oh, wow, qué maravillosa exposición y qué forma de hablar y decir la palabra, cosas que yo ni siquiera conocía, palabras que necesito yo ir al diccionario para poderle entender y encontrar su significado. Y muchos parlotean en el púlpito tratando de apantallar, tratando de asombrar a los oyentes. Cuando yo veo una clase de maestro o predicador que hace esto, inmediatamente yo puedo identificar que es una persona que se siente orgullosa por el don que Dios le ha dado y lo está usando para su propia gratificación personal, y no para servir, no para darle la gloria a Dios, sino para traerse a sí mismo la gloria, quitándole la gloria básicamente a Cristo el Señor. Entonces los dones no son para producir orgullo ni para sentirnos menos, sino para servir y para glorificar a Dios. Pablo escribe a los corintios en estos versículos, y él quiere que nosotros o la iglesia busque los dones que más beneficio o más edifican a la congregación. Y en el versículo 27, Pablo les escribe lo siguiente: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Quiere llevar a los corintios a que no piensen solamente de una forma individual, sino de una forma colectiva. Ustedes saben claramente que hay cristianos que interpretan su cristianismo de una forma individual y ven su cristianismo solamente a través de su individualidad, pero no piensan en el cristianismo de una forma colectiva, como de una forma integral, donde todos somos parte del cuerpo de Cristo. Cuando un cristiano piensa de una forma individual y no piensa de una forma colectiva, es alguien que nunca va a emplear sus dones para la congregación, nunca los va a usar, nunca los va a ejercitar. ¿Por qué? Porque tiene un entendimiento equivocado acerca de lo que es la iglesia. Pero sin embargo, cuando nosotros entendemos que la iglesia, que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y que somos miembros, cada uno en particular, vamos a empezar a ver la iglesia en una forma
colectiva, como una sociedad, como un organismo. Es lo que va a ver o vamos a entender nosotros en nuestro entendimiento acerca de la iglesia. Dice la Escritura que somos el cuerpo de Cristo. Y cuando entendemos que somos el cuerpo de Cristo y Dios nos ha dado dones, entonces no vamos a actuar con soberbia, ni con orgullo, arrogancia, ni envidia hacia el otro que tiene un mejor don que yo. No vamos a actuar de esa forma, sino más bien vamos a tener presente que nos pertenecemos unos a otros porque somos parte del cuerpo de Cristo. Hermanos, yo alabo a Dios porque muchos de ustedes ya están entendiendo que la iglesia no es un club social. Muchos han entendido que la iglesia no es una agrupación como lo es los grupos de Alcohólicos Anónimos. La iglesia no es ni siquiera un sindicato donde cada quien se adhiere a un sindicato y forma parte de eso. Tristemente, hay muchos cristianos, creyentes, que parece como que tienen un entendimiento de la iglesia de esta forma, como si solamente fuera un club social, como si fuera una agrupación, como si fuera un sindicato, como si fuera algo así. Pero sin embargo la iglesia no es lo que les acabo de mencionar. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en este cuerpo todos nos pertenecemos mutuamente. No somos independientes de los demás, sino somos interdependientes de los que son parte del cuerpo de Cristo, de los que también forman. Por algún tiempo yo llegué a pensar que yo podía solamente asistir a la iglesia y ser parte de un grupo, de una congregación y es todo. Y ya no había más responsabilidad de mí hacia la iglesia. Pensé por un tiempo cuando inicié mi vida cristiana que así era. Que solamente era una agrupación o que es un lugar donde tú perteneces a un grupo de personas y que en ese grupo pues te la llevas bien, platicas acerca de ciertos temas que competen a lo que estás estudiando, buscando, pero la iglesia no es así. La iglesia como cuerpo de Cristo. Fue pasando el tiempo y entendí que la iglesia es más que estas cosas. Dios me ha enseñado a través de los años que mi entendimiento de la iglesia tiene que ser más profundo. De tal manera que en la iglesia yo tengo que entregar mis fuerzas, mi tiempo para el servicio de los demás. Tengo que entregar mi tiempo, mis fuerzas al servicio de la iglesia. Hace como un mes tuve una fuerte discusión con un hermano. Él me reclamó lo siguiente: tú le dedicas más tiempo a la iglesia que a tu propia familia. No estoy hablando de mis hijos ni de mi esposa, sino de mis hermanos y mi madre. Y le dije, claro que no es así, porque yo estoy aquí con mi mamá y estoy con ustedes. Pero tú no has entendido, no entiendas que yo tengo
un ministerio en la congregación y que soy parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y que yo dependo de mis hermanos y ellos dependen de mí como cuerpo de Cristo, y que en este cuerpo, en la iglesia, yo voy a dar mis fuerzas y mi tiempo, mi dedicación. ¿Por qué? Porque es la familia de Dios. Es la familia de Dios. Y muchas veces somos criticados por algunos familiares o amigos porque le dedicamos mucha atención a las cosas espirituales, a la iglesia. Pero creo que cuando nosotros le damos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación a la iglesia, ya estamos entendiendo un poco más acerca de lo que realmente significa la iglesia. De lo contrario, si yo no entendiera que soy parte del cuerpo de Cristo, si tú no entendieras esta verdad, te aseguro que tú no le darías ni el tiempo, ni la dedicación, ni la preocupación por la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento grande en tu vida de lo que es la naturaleza de la iglesia. Entonces, los corintios tenían que entender, y Pablo les escribe varias veces acerca de que son el cuerpo de Cristo y que son miembros cada uno en particular. Que quedara bien claro que el cristianismo no se debe de interpretar de una forma individual, sino de una forma colectiva, donde todos estamos involucrados. Por eso esos creyentes cristianos que no se congregan, que no asisten, yo no sé si están entendiendo lo que es la naturaleza de la iglesia. Porque no podemos sobrevivir sin el cuerpo de Cristo. No puedo usar mis dones, no puedo usar mis talentos, porque estoy actuando de una forma individualista. Entonces, hermanos, como cuerpo de Cristo, Pablo está diciendo que ya tenemos dones, pero hay dones que más edifican a la iglesia. Ya la iglesia tiene una diversidad de capacidades espirituales que Dios ha otorgado, y Pablo quiere llevar pues a los creyentes a que piensen en esto. ¿Qué es lo que más edifica? ¿Qué es lo que más beneficia a la congregación? Vuelvo a mencionar, los corintios estaban pensando siempre y anhelando los dones más llamativos. Los anhelaban. ¿Por qué? Porque traen más reconocimiento público. Ahora, esos dones más llamativos para los corintios eran las lenguas. En el capítulo 14 habla todo este capítulo acerca de las lenguas, es muy importante. Los corintios exaltaban el don de lenguas por la fama que traían. Todos querían dones de lenguas. Pero Pablo empieza a escribir aquí en el versículo 28 una lista de dones y de ministerios. Y yo les quiero preguntar, ¿es la lista de Pablo escrita de una forma intencional para establecer qué dones son más útiles, más que edifican, que benefician que otros? ¿O simplemente Pablo escribió la lista de una forma accidental, lo que se le vino a la mente? Creo, hermanos, que Pablo escribe esta lista de dones, ministerios, de una forma intencional, para que los corintios entendieran qué es lo que más necesitaban ellos en su congregación para la edificación. Esta lista que el apóstol Pablo
escribe, se pueden dividir en 3 categorías. La lista de Pablo no es una lista exhaustiva, no es una lista completa. Hay muchos dones, más de los que encontramos en Romanos 12 y aquí en Corintios 12. Hay muchos dones. Entonces no es una lista completa, sino que Pablo usa esta lista de dones, de ministerios, para ilustrar su punto, para fortalecer su argumento de cuáles dones son los mejores para la congregación. Y la lista se puede dividir en 3 partes. Número 1, los dones de enseñanza. Los dones de enseñanza en los cuales se pueden emplear diferentes ministerios. Por ejemplo, el apostolado, el profético, maestro, y dice Efesios capítulo 4, versículo 11, evangelistas también. Estos son dones de enseñanza que se emplean en diferentes ministerios. Están luego los dones milagrosos o de señales. ¿Cuáles son esos? Bueno, los que hacen milagros, los que sanan, los que hablan en lenguas. Número 3, están los dones del servicio. ¿Cuáles son los dones del servicio? Los que ayudan, los que sirven, los que administran. Y efectivamente, cuando dice acá en Romanos 12 de misericordia, caben esos dones en esto, en los del servicio. Entonces, la lista que Pablo escribe fue escrita a propósito para argumentar lo que edifica a la iglesia a mayor escala. Entonces, los dones de enseñanza y servicio, ¿cuáles son? Apóstol, profeta, maestro, evangelista. Los dones de servicio, pues, los que ayudan, los que administran, los que gobiernan. ¿Cuál es el primer don que figura en la lista de Pablo? ¿Cuál? Apóstoles. ¿Por qué Pablo pone en la primera lista el apostolado? Sabemos que el apostolado está relacionado con el don de la enseñanza. ¿Por qué lo pone en primer lugar? Los corintios menospreciaban al apóstol Pablo, menospreciaban su apostolado. ¿Recuerdan eso? Ignoraban, le tomaban poca atención al ministerio de Pablo, algunos de los corintios, no todos. Entonces Pablo está escribiendo aquí y les pone en primer lugar el don de la enseñanza que se puede emplear en el ministerio del apostolado. Él pone este don, este ministerio, porque los apóstoles tienen un papel muy fundamental, esencial, en el establecimiento de la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo. ¿Qué hicieron los apóstoles? Los apóstoles pusieron la base de la iglesia. En Efesios 2, versículo 20, Pablo está escribiendo y les dice que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles pusieron las bases, pusieron el fundamento. ¿De qué forma ellos pusieron el fundamento de la iglesia? Nuestra iglesia, a través de los siglos, es una iglesia apostólica, que tiene sus bases en ese cimiento de apóstoles y profetas. ¿Cómo es que ellos ponen el fundamento? Ellos pusieron el fundamento de la iglesia cuando ellos enseñaron acerca de la obra y de la persona de Jesucristo, el Señor.
lo que a ellos se les fue revelado, ellos lo transmitieron a través de la enseñanza. A través de la enseñanza. Cristo nunca escribió una carta. ¿Sí escribió Cristo una carta? ¿Cristo escribió los evangelios? ¿Escribió una carta para la iglesia? Cristo nunca la escribió. ¿Quién hizo ese trabajo? Los apóstoles hicieron ese trabajo. Ellos miraron las obras de Cristo, vieron las enseñanzas, y ¿qué hicieron? Empezaron a enseñar lo revelado, empezaron a transmitir, a proclamar, a enseñar al pueblo, y con el tiempo escribieron lo que hoy conocemos como los evangelios o las cartas apostólicas. Eso es el papel que hicieron los apóstoles. Transmitir lo revelado. En el ministerio del apostolado encaja muy bien, pues, el don de la enseñanza. Ahora, hermanos, a través de los siglos, las cartas que ellos escribieron siguen edificándonos a nosotros. Las cartas, la Biblia se terminó de escribir hace 2000 años. ¿Y todavía nos benefician los dones que Dios le dio a los apóstoles y su ministerio? Claro que sí, todavía nos benefician, porque dejaron todo escrito, lo que hoy conocemos el Nuevo Testamento. Dejaron la Biblia. Ahora, el apostolado va en primer lugar porque es esencial. Ya vimos por qué enumeran, están en primer lugar de la lista de Pablo. ¿Creen ustedes que hoy está activo el ministerio apostólico o de apóstoles hoy? Yo no sé, hermanos, pero hay un hombre que ha sido acusado de corrupción y que ha sido noticia nacional unas semanas atrás, que le llaman el apóstol de Jesucristo. El apóstol de Jesucristo. Tiene más de, no sé, no recuerdo bien la cifra, pero tiene una gran cantidad, millones de seguidores en diferentes partes del mundo, y le llaman el apóstol de Jesucristo. Y a este hombre, cuando va a dar cátedra para su secta, la gente se siente maravillada y deslumbrante, porque creen que él es un apóstol con la misma autoridad que los apóstoles que Cristo eligió al principio. Y siguen todavía algunos pensando que estamos en la segunda era apostólica y que todavía es posible que haya apóstoles en este tiempo para la iglesia. Y en cada ciudad que van llegando se autoproclaman el apóstol de la ciudad de Zacatecas. Yo pensé que aquí no había apóstoles, pero hay un señor que se hace llamar apóstol, que se viste de blanco, que piensa que tiene la misma autoridad que los apóstoles de Cristo. En Guadalajara está este señor que se llama Nazón Joaquín, que se autoproclama apóstol de Jesucristo. Y en Costa Rica está el apóstol que se llama Ronnie Chávez, que también tiene un ministerio apostólico, y ya muchos están invitando a su escuela apostólica para que tomen un curso, y después de tomar el curso les da ¿cómo se dice? Una constancia, un título, y ahora tú puedes irte a tu ciudad y puedes llegar y decir: yo soy el apóstol de la ciudad de Zacatecas, yo soy el apóstol de aquí de Guadalupe. ¿Qué es eso? Pero hay mucha gente que está creyendo estas cosas. Hay gente que cree, hay familiares incluso que están dentro de estas organizaciones. El apostolado
El don de los apóstoles ya no está vigente para este tiempo. No está vigente. ¿Cuáles eran los requerimientos que se necesitaba para ser un apóstol? Dice nuestra hermana Gina, tal vez recordando Hechos 1, versículo del 21 al 23, donde dice que para hacer un apóstol de Jesucristo se necesita primeramente haber comenzado con Cristo, ver su bautismo, ver sus enseñanzas, caminar con Él, tener comunión, y también una vez que Cristo, el Señor, es crucificado y puesto en la tumba y resucitado, los apóstoles tenían que ver con sus propios ojos la resurrección de Cristo Jesús. Esos eran los requisitos, de tal manera que cuando Judas muere y ya no es parte de este grupo de 12, los apóstoles se ven en la necesidad de llamar a otro para que venga a ser parte del equipo y ocupe el lugar de Judas, que eligieron a Matías. Y Matías fue alguien que estuvo desde el principio con Cristo y vio la resurrección. La pregunta es, ¿estos hombres autoproclamados apóstoles han caminado con Cristo desde su ministerio? Pues necesitan de haber nacido hace 2000 años. ¿Vieron a Cristo resucitado? Claro que no. No existe pues el ministerio apostólico en la forma que se desarrolló en la primera era, primer siglo de la iglesia cristiana. Y hay confusión en muchos. La palabra apóstol significa alguien que es enviado, un enviado a una misión. En el sentido secundario de la palabra, es posible que haya apóstoles hoy en el sentido de que por la palabra lo que significa son enviados a plantar iglesias, pero hoy en día no les llamamos apóstoles. ¿Por qué? Porque no queremos que se cree la confusión de que es un apóstol con las mismas capacidades extraordinarias de los apóstoles de Cristo Jesús. Una persona que es enviada a plantar una iglesia, a anunciar el evangelio y ser plantador de iglesias, en el sentido secundario puede ser un apóstol. ¿Sí me entienden? Hoy no les llamamos apóstoles. ¿Cómo les llamamos? Misioneros. Para no crear esa confusión. Entonces está claro, hermanos, que el ministerio del apostolado, el don de la enseñanza, era muy importante y ha sido y continúa siendo importante para la edificación de la iglesia. Claro que sí. También dice la Escritura que, volviendo a Corintios 3, 12, primeramente puso apóstoles, luego puso profetas. Los profetas son aquellos que hablaban en el nombre de Dios o eran portavoces, hombres que proclamaron las mismas palabras de Dios cuando todavía no existía el Nuevo Testamento, la palabra escrita. Había profetas que revelaban la voluntad de Dios. Y no quiero ir a todos los versículos que hablan, solamente se los voy a dar para que los apunten. Quien apunta, Hechos 11:27 habla de profetas, Hechos 13:1 habla de profetas, y 15:32 habla de este tipo de profetas, de este ministerio que estaban anunciando la palabra de Dios. Hay profetas, lo mismo en el sentido de los apóstoles, para hoy en la iglesia, que todavía sigan revelando
la voluntad de Dios para la iglesia? Bueno, en el sentido estricto de la palabra, de aquel que recibía revelación, no hay ya profetas de esa forma, pero sí como portadores de lo que ya está escrito en la palabra de Dios, sí como portadores de lo que ya se escribió. Ahora, siempre pensamos que los profetas en la Escritura son esa clase de hombres que están prediciendo el futuro y que están denunciando los asuntos sociopolíticos de la nación de Israel o del mundo, como en el Antiguo Testamento. Tenemos esa idea de los profetas que predicen el futuro y que denuncian los males y que denuncian la iniquidad, la impiedad de las naciones. Pero en el Nuevo Testamento, los profetas no los vemos actuando de esta forma. Al contrario, los profetas los vemos que ellos se dedicaban más al desarrollo espiritual de la congregación. ¿Qué hacían estos profetas? Si nosotros vamos a unas hojas más adelante, en Corintios 14, versículo 3, fíjate lo que hacían los profetas en la era apostólica. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. No tanto denunciando los asuntos socioeconómicos, sociopolíticos de la nación, sino más bien buscando el desarrollo espiritual de la iglesia. Ellos consolaban, ellos exhortaban, edificaban a la iglesia. Eso es lo que hacían los profetas. Entonces, en cierto sentido, en el sentido secundario, tú puedes ser un profeta, pero no puedes llevar el nombre de profeta. ¿Por qué? Porque la gente lo malentiende, lo corrompe. También puso Pablo que están los maestros. ¿Quiénes son los maestros? Son los que toman la palabra de Dios y la explican de una forma comprensible a los demás, los que instruyen en la fe. Los maestros no son como los apóstoles y como los profetas que reciben revelación directa de Dios. No son así, sino que los maestros en la congregación son aquellos hombres dotados por Dios para que puedan tener la iluminación, la comprensión para explicar los escritos de los apóstoles, los escritos de los siervos de Dios que ya escribieron con anterioridad la escritura. Un maestro de la escritura necesita ser iluminado para que entienda la revelación de Dios. No hay nueva revelación. De tal manera que yo no puedo llegar a este lugar, o tú no puedes llegar y pararte aquí y decir: hermanos, quiero enseñarles algo. Dios me ha revelado y Dios me dijo, no podemos decir eso. Al contrario, hermano, la Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 11. La Biblia dice en Isaías 53, 3. La Biblia dice en Génesis 1, 5. La Biblia dice esto. Pero nunca llegar y decir: Dios me dijo en esta noche esto. Un maestro es pues alguien que es iluminado por el Espíritu Santo para explicar la palabra, para hacerla más comprensible a los demás. Esos son los maestros. Pablo continúa y dice: los que hacen milagros. Ya nuestro hermano José Luis habló acerca de los que hacen milagros. ¿Quiénes eran los que hacían los milagros? Todos aquellos que tenían la capacidad espiritual para poder efectuar milagros, desafiar las leyes naturales y operar un milagro de tal manera que la gente no se explicara cómo es que sucedió. Por ejemplo, los que resucitaban muertos. Cristo resucitó a un muerto de 4 días. ¿Cómo se explica la ciencia que Cristo resucitó a Lázaro de 4 días? Es un milagro, es algo que desafía las leyes naturales de la física.
los que tenían esa capacidad de expulsar también demonios, espíritus malos que se encontraban en algunas personas, milagros. Y también dice los que sanaban. ¿Quién son los que sanaban, hermanos? Son aquellos que hacían sanidades instantáneas, que curaban enfermedades corporales. ¿Sí se dio esto en el Nuevo Testamento? Claro que sí. En la Biblia solamente encontramos 3 épocas en toda la historia de la humanidad donde se han hecho milagros, señales. Moisés, los profetas más adelante, Elías, Eliseo. En el Nuevo Testamento, Cristo, los apóstoles, hasta allí. Las sanidades son dones que caben dentro del ministerio de señales. Así son los milagros y las señales. Ahora, todavía alguien puede decir que para este tiempo que tiene un don de milagros y de sanidades. ¿Qué piensa, hermano Javier? Si hubiera ese tipo de dones que están operando todavía en la actualidad, pues inmediatamente los llevaríamos a los hospitales, ¿no? Para que sanen a los enfermos. Pero no. Esos dones fueron temporales. No iban a permanecer a través de la historia mientras la iglesia estuviera en la tierra. Fueron temporales los dones. Ahora, estos dones de sanidades, de milagros, son espectaculares y son llamativos. Esos dones acarrean fama y reconocimiento público. Personas en el bulevar te están anunciando y haciendo propaganda. Ven y recibe tu milagro. Recibe tu milagro con el hermano Pablo María. Y yo siempre pienso, los que sanaban, los que hacían milagros, no lo hacían cuando ellos querían que fueran así, hermanos. Sé sano, sé sano, sé sano. No lo hacían así. Era cuando Dios determinaba sanar a una persona, cuando ellos podían efectuar un milagro o una sanidad, pero no era a merced de ellos. Y parece que hoy algunos que dicen que todavía están en vigencia estos dones, pueden utilizar este don a merced de ellos como ellos quieran. No es así en la Escritura. ¿Cuál era el propósito de estos dones? ¿Por qué cesaron? ¿Por qué ya no están para este tiempo? ¿Cuál era el propósito principal por el cual se operaron? Dice nuestra hermana Gina, el propósito principal era para cuando los apóstoles fueran a predicar la palabra, confirmaran que el mensaje venía de Dios y no de los hombres. Porque Marcos 16, versículo 20, nos dice claramente, para ser textual, 20 dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Era para confirmar la palabra. Y Hebreos 2:4, testificando Dios juntamente con ellos, que hacía Dios, testificaba con ellos con señales y prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según a su voluntad. Esos dones solamente eran para confirmar, se hiciera auténtico la palabra de ellos.
necesitamos todavía nosotros esos dones de milagros y de sanidad. Yo creo que alguien que está padeciendo, que está enfermo, que tiene aflicción en su cuerpo, diría que sí sería bueno que operaran todavía estos dones. ¿Para qué? Para sanar, para recuperarse. Pero, hermanos, solamente fueron temporales. Ahora, Dios puede hacer un milagro hoy. Sí. Dios puede sanar. Sí. ¿Puede sanar? De la forma como sanó en el Nuevo Testamento. Si Dios quiere, sí lo hace. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Yo tengo que cuidarme siempre de no encapsular a Dios y ponerlo solamente primer siglo aquí y ya no operas a través de los siglos consecutivos. No puedo. Dios puede hacerlo si Él quiere. Si yo no creyera que Dios puede hacer un milagro y puede sanar a alguien, sería inútil decirle y ridículo: ora a Dios para que en su voluntad Él te pueda dar la sanidad que necesitas. No me gusta decirle a la gente que Dios no los puede sanar. Dios puede sanar si es su voluntad, si Él quiere. Si Él quiere, hermana Rocío. Así es. No porque yo lo diga o porque el hermano Salvador diga, sana ahora. No, es porque si Dios en su santa voluntad quiere, sana a los enfermos. Ahora, la sanidad la vemos nosotros hoy en día de una forma diferente. ¿Cómo se obtiene? ¿Qué usa Dios para traer sanidad? Usa a los médicos, la medicina, usa los doctores. A través de sus conocimientos y a través de la medicina, Dios puede ir sanando gradualmente a un enfermo. Lo puede ir sanando. Tú vas al médico, estás enfermo, ¿qué haces? Ve al médico, no caigas en ese extremo que algunos dicen: no vayas a los médicos, no uses medicamento, de tal manera que dejan morir a sus hijos, a sus familiares, por una mala interpretación de la Escritura. Tenemos que ir nosotros, primeramente confiando en Dios, primeramente en que Dios tiene el control de todo y que a través de las alternativas que Él usa hoy, Él puede sanar. Dice Santiago, capítulo 5, ¿está alguno afligido? ¿Está uno alegre, cante alabanzas? ¿Está uno enfermo? ¿Qué debe de hacer? Quede desahuciado y diga: pues ya estoy enfermo, pues ya me tocó la de perder, ya nunca me voy a curar de esta enfermedad, ya nunca voy a salir de esto. ¿Qué dice Santiago? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces,
Podemos pedir que Dios sane, claro, pero de acuerdo a sus métodos de Él, de los que Él quiere emplear, no como los vimos en el primer siglo de la iglesia. Y aún si Dios quiere sanar así también, así, quitarle la lepra a alguien de esta forma, también puede hacerlo en su soberanía. Muchos misioneros que han ido a la jungla, a la selva, sin medicamento y sin nada, y ven a las personas sufriendo, ¿qué hacen? Oran. ¿Y qué pasa? Dios ha sanado a personas, las ha levantado, pero no se atribuyen ellos que tengo el don de milagros, vengan a mí, vamos a hacer una campaña evangelística para que vengan todos los que quieren ser sanados. No, es en la soberanía santa de Dios que Él puede actuar de esta forma. Volvemos a Corintios 12. Están los dones de señales. Y entramos a los dones de servicio. Dice en el 28, después los que sanan, los que ayudan. ¿Quiénes serán los que ayudan en la iglesia? La palabra ayudar significa básicamente aliviar, quitar la carga que alguien lleva encima y cargarla uno mismo. Eso significa la palabra que se emplea para ayudar. Quitar la carga que alguien lleva encima y la carga él mismo. ¿Dónde vemos este ejemplo bien claro de los que ayudan? Hechos 6, versículo 3. Los apóstoles están teniendo dificultades porque ellos estaban distribuyendo la ayuda a las viudas, tanto de los hebreos como de los judíos griegos, helénicos. Y dice Hechos 6, versículo 3, busca pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Qué hicieron? Buscaron a 7 varones y la carga que llevaban los apóstoles de estar repartiendo la ayuda social se la delegaron a otros para que ellos se dedicaran más a la oración y a la predicación de la palabra de Dios. Este ministerio yo lo he visto en muchos de ustedes aquí en la congregación. Muchos tienen el don de servicio, de servir. Y muchos están quitando la carga de otro para llevarla a sí mismo. Hermanos, se necesita siempre de estos dones, de los que ayudan. La verdad que los que tienen otros dones no pueden hacer todo. Hay iglesias
que son unos desconsiderados con sus pastores. ¿Por qué? Porque los dejan hacer todo. El pastor reparte a los hermanos, les da ray. Cuando ellos tienen también un auto, en vez de decirle, hermano pastor, déjame hago este servicio, ¿o no? ¿Cómo? Tú ya estás trabajando, discipulando, enseñando, déjame, yo hago este servicio, déjate quito esta carga, déjala llevo ahora yo sobre mi espalda. ¿O no? Dice nuestro hermano José Luis, hermano, yo sé que tú siempre eres un todólogo y quieres hacer todo, pero déjame apagar las luces del salón, déjame recoger las sillas, permíteme hacer este servicio, déjame aliviar tu carga. ¿Por qué creen ustedes que 75% de los pastores caen en depresión? Hacen todo en la iglesia. Y los hermanos están solamente de espectadores. Para nosotros ha sido una bendición que estemos trabajando de esta forma múltiple, porque así nos repartimos la carga de la congregación, y es bueno que también ustedes, y ha sido una bendición que ustedes están involucrados en servir a la iglesia. Yo he visto a mis hermanas, a mis hermanos, a mis hermanos que salimos todos y ellos se quedan recogiendo las sillas, limpiando el piso, lavando los baños, recogiendo la cocina. Y eso es bueno para la congregación, ¿o no? Eso es bueno. Se necesitan los que ayudan. A veces su trabajo no es reconocido de una forma pública, solamente algunos cuantos se dan cuenta de su servicio. Encontramos un caso en la Biblia acerca de un hombre que estuvo dispuesto a ayudar hasta derramar la última gota de sangre de su vida por la causa de los hermanos. ¿Quién? Cristo. Pero encontramos otro hermano en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 26 al 30, lo voy a leer rápido. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Está hablando de Epafrodito. Y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. ¿Qué dice? ¿A quién debe tener en estima? A los que son como él, a los que sirven, se les debe de estimar. 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. ¿Qué fue lo que lo está llevando a peligro de muerte? La obra de Cristo, trabajar para Cristo, exponiendo su vida para suplir lo que me faltaba en vosotros, en vuestro servicio por mí. Manuel, el apóstol Pablo está en la cárcel cuando está escribiendo esta carta a los filipenses. ¿Y qué crees que hacía Epafrodito? Se fue a sus quehaceres. Yo tengo ocupaciones, yo no
pues ya es tu problema, que venga el abogado y te saque de la cárcel. Se quedó con él, compartió la misma aflicción con el apóstol Pablo y le sirvió. Le servía, suplía sus necesidades. ¿Qué necesidades podría tener Pablo en la cárcel? Pues pensamos en comida, o ser informado, o Pablo necesitaba alguna cosa y él se la llevaba. Él estuvo con él, ayudó mucho a Pablo, y Pablo dice: reconozcan, tengan en estima a todos los que son como él, a todos los que ayudan. Hermanos, vamos nuevamente a Corintios 12. Los que administran. ¿Quiénes son los que administran? La palabra, los que administran, da a entender, o la figura sugiere con esta expresión, que es la de un timonero, de aquellos que van enfrente del barco y que lo van dirigiendo. O sea, el que conduce el barco por un rumbo correcto. Ese es el que administra. En la iglesia, los timoneros son aquellos que dirigen dirigen la vida y las acciones de las congregaciones. Se necesita de estos administradores en la iglesia. Principalmente, ¿quién son aquellos que pueden desarrollar este don dentro de la congregación? Los que llevan el barco y le van dando dirección. Son los ancianos, porque la escritura dice en Timoteo 5, versículo 17: los ancianos que gobiernan bien, pues los que gobiernan, los que dirigen, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Este don solamente está limitado para los ancianos de la congregación? ¿Solamente es para ellos, o tú puedes también tener esta clase de don de administración, de dirección, de liderazgo? Sí puedes tenerlo también. No está limitado solamente a los ancianos. Algunos pueden dirigir diferentes ministerios de muchas maneras. Por ejemplo, nuestro hermano Manuel está en la música. Tú puedes ser un buen dirigente del ministerio de la alabanza, y no necesariamente tienes que ser un anciano. ¿Sí me explico? Y quizás a lo mejor como ancianos podemos darte esta responsabilidad de que puedas dirigir, si tú tienes ese don, para administrar bien el ministerio y no ocuparse tanto del ministerio de la alabanza. ¿Sí me explico? Y el apóstol Pablo dice: los que hablan en lenguas son los que hablan en lenguajes conocidos sin haber estudiado previamente. Esas son las lenguajes conocidos que no se estudiaron previamente y que se hablaron. No son palabras sin sentido. Las lenguas son lenguajes conocidos. El apóstol Pablo pone a las lenguas en último lugar. ¿Por qué les puso en el último lugar, Jaime? Era lo que más veían todos. Eran lo que más anhelaban ellos. Y esto es un golpe mortal para todos ellos, y también para todos aquellos que piensan que todavía está el don de lenguas y que todos deben de hablar. Pablo dice:
Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. ¿Cuál es la respuesta? No. Pero hermanos, aquí en la iglesia puede haber hermanos que tengan el mismo don, ¿o no? Puede haber hermanos que tengan el mismo don en la iglesia. Unos tienen el don del servicio, de ayudar. ¿Verdad que sí? Unos tienen el don de la enseñanza, ¿o no es verdad? Nuestro hermano Josué y nuestro hermano José Luis tienen el don de la enseñanza. Yo he visto que mi hermano Juan tiene el don de ayudar. Nuestro hermano Javier tienen el don. Pero algunos lo usan a mayor proporción. ¿Sí me explico? O sea, uno lo usan a mayor proporción. O Dios le da una medida más grande de ese don a uno que a uno que al otro. Por ejemplo, si Dios a mí me da el don de la enseñanza, quizás al hermano José Luis le da mayor proporción sobre la enseñanza. ¿Sí me explico? Le da una mayor medida de fe en este. Y él lo emplea a mayor proporción que el mío. Así pasa. O sea, sí hay diferentes dones, pero hay hermanos que tienen el mismo don y lo pueden emplear a una medida conforme la recibieron de Dios. Y por eso nosotros tenemos que dar oportunidades para que puedan desarrollar el don. Por ejemplo, si nuestra hermana Viri tiene el don de la organización, ella puede hacerlo también a la medida que Dios le dio. Y debe de haber oportunidades para que pueda desarrollar ese don. Entonces Pablo dice, no todos tienen los mismos dones, pero en el cuerpo de Cristo algunos tienen el mismo don a mayor proporción. Y Pablo dice, termino, en el versículo 30. Es la exhortación de Pablo. Procura pues los dones mejores. ¿Qué significa que Pablo está diciendo, procura mejor los dones mejores? ¿Qué significa eso? ¿Quiere decir que ellos deben de procurar los dones más llamativos, espectaculares, más públicos, etcétera, etcétera? No, porque todo el argumento que Pablo está usando en todo el capítulo 12 está en contra de eso, de la exhibición propia de los dones. Y algunos piensan que Pablo está dando la oportunidad de que, yo quiero el don de lenguas, ese es el mejor. No es verdad. Pablo no está diciendo esto. La palabra procurad dice, desead ardientemente los dones mejores. Deséenlos con pasión. Esto pues no es una apelación a procurar un don en particular. ¿Por qué? Porque los dones vienen de Dios de una manera soberana. No tienes que buscar tú tu don, como decir, dame ese don, dame ese don. Es el mejor, es el mejor. Dios da soberanamente ese don, porque son dadas por el Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué quiere llegar Pablo con procurar pues los dones mejores? Es una exhortación de Pablo a poner énfasis en los dones que benefician más a la congregación, que benefician más a un gran número de cristianos en la iglesia.
¿Qué beneficiaría más en la congregación de Corintios? Uno que habla en lenguas y que no hay intérprete y todos están sorprendidos y que parece un extraño, un extranjero, no le entiendo, no sé lo que dice. ¿Qué beneficio había para ellos? Ninguno. Pero uno que se pare y habla la palabra de Dios, ¿a quién está beneficiando? A todos. Todos están siendo beneficiados. Entonces Pablo está exhortándoles a que siempre busquemos los dones que benefician más al cuerpo de Cristo. Y en este caso, en este contexto que Pablo está hablando, los dones de enseñanza y de ayuda son los que más necesitaban esta iglesia. Porque sin el don de la enseñanza, la iglesia no madura, la iglesia no crece, porque la predicación de la palabra hace que la iglesia crezca y que madure. El don del servicio es algo que es muy necesario en la iglesia. Y tal vez Pablo por eso los menciona aquí, porque en su primera lista no menciona el de ayudar y el de administrar. Pero lo menciona para que se den cuenta que ellos deben de buscar los dones que son más útiles, no los más llamativos, los que son de mayor utilidad para la iglesia. ¿Qué necesitamos como iglesia nosotros? Cada iglesia, cada iglesia tiene sus debilidades, cada iglesia. ¿Cuáles dones tenemos que buscar? Esos dones que pueden fortalecer y pueden suplir las debilidades, las carencias que tiene la iglesia. Hermanos, yo quisiera y anhelo que Dios dé más el don del evangelismo en la congregación. ¿Sí me entienden? Que Dios dé más el don del evangelismo, que cada uno de ustedes esté involucrado haciendo una función y que en ese involucramiento que usted tiene, que Dios vaya despertando, vaya colocando este don de evangelismo para que la iglesia sea más evangelizadora. Y creo, hermanos, que este don, este ministerio es el que más necesita la iglesia en cualquier lugar en el mundo. Que Dios levante evangelistas, proclamadores, anunciadores del evangelio. Que Dios ponga en el corazón de cada uno de ustedes y en el mío este anhelo, este deseo y este don que es el que más se necesita en la iglesia del siglo XXI. Es mi oración, hermanos, que nos concentremos y anhelemos esos dones que nos benefician más. Vamos a orar.